de Japón. Y todo esto sin referirnos a otros efectos adicionales, como por ejemplo el papel de los bancos, que fueron los protagonistas o la correa de transmisión de la expansión crediticia y que ahora pues los grandes gurús del pensamiento económico y monetario de los bancos centrales dicen no, vamos a solucionar esto ¿cómo? Vamos a inyectar masivamente reduciendo a cero los tipos de interés, incluso poniéndonos negativos ¿para qué? Para que la economía se vuelva a la prosperidad, pero eso sí, que los bancos no se equivoquen y presten bien, y para eso pues todo tipo de controles, regulaciones bancarias, Basilea I, Basilea II, Basilea III, más capital, etcétera. Pues al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que los bancos pues no terminan de prestar el dinero que se les regala, y el fenómeno es que como los empresarios de a pie siguen escaldados en un entorno de incertidumbre y con desconfianza, a pesar de todo lo que se está inyectando, a pesar del quantitative easing que ha supuesto una inyección del 10% del PIB de masa monetaria cada año en Europa, pues a pesar de todo siguen devolviéndose los préstamos que se asumieron por error en la etapa de la burbuja a un ritmo más rápido que la nueva concesión de préstamos, con lo cual hay otro fenómeno de contracción monetaria que compensa la tremenda inyección monetaria. Luego, ¿qué es lo que sucede? Pues que como he indicado antes, la inyección monetaria es autofrustrante, no consigue ninguno de sus efectos. No aumenta la prosperidad ni siquiera temporal resultado de una inyección monetaria, porque en un entorno de rigidez la gente se guarda el dinero, no se decide a invertir. Y ya llegamos a la locura máxima. Vamos a ver, la locura máxima es, pues venga, tipo de interés negativo. El tipo de interés negativo, cualquier locura se puede imponer. En una economía de mercado, en un entorno natural, jamás los tipos de interés pueden ser negativos. Pero si el tipo de interés negativo, es decir, yo le presto a usted 1.000 euros y usted dentro de un año me devuelve 999, venga, tipos de interés negativo. Obviamente esto lo que incentiva es no a invertir, seamos racionales. ¿A qué incentiva? Joder, a guardarnos el dinero en el bolsillo y a pagar dentro de un año 999, negocio redondo, sin hacer nada, sin tener que meternos en ningún lío, sin tener que pasar por la oficina de los burócratas, sin tener que asumir ningún riesgo. Yo no voy a asumir ningún riesgo porque incluso si me meto en líos, a lo mejor ni siquiera puedo devolver los 999, a lo mejor ni siquiera, y luego para colmo, si ganara algo me van a quitar la mitad y me van a perseguir, y los sindicatos, y además el registro del personal, etcétera. ¡Qué puñetas! Pongan ustedes tipo de interés negativo, yo pido préstamo ilimitadamente, me siento encima de él, es decir, no hago nada y luego le devuelvo y me quedo con la diferencia. Resultado, efecto de estas políticas ultralaxas monetarias, ninguno. Son autofrustrantes, en ellas mismas llevan la semilla de su autocapamiento, por decirlo de alguna forma. Pero lo más grave no solo es esto, lo más grave es que estas políticas monetarias ultralaxas, desde el punto de vista teórico, tienen un efecto colateral tremendo. Y es que, como en última instancia termina introduciéndose el dinero, no repartiéndolo con el helicóptero friedmanita por igual más o menos a todo el mundo, sino a través de compras masivas de mercado abierto, de la deuda pública, en última instancia la política monetaria ultralaxa es un sistema de financiación del déficit público. Y si se financia el déficit público de manera automática y casi ilimitada, se eliminan todos los incentivos que tienen los gobiernos para asumir cualquier política que siempre a corto plazo son muy impopulares, de austeridad económica, de reforma estructural del sistema económico, de liberalización, de reducción del gasto público, de racionalización de la administración, etcétera. Tenemos la ilustración clarísima en el momento en que se inició el quantitative easing por parte del Banco Central Europeo. En ese mismo día se paralizaron todas las reformas, pero no solo en España, que se habían iniciado, sino en el resto de los países. Y aquellos países que estaban a punto de iniciar, pues las aparcaron indefinidamente. Luego, fíjense, las políticas de manipulación monetaria no logran ninguno de sus objetivos, son autofrustrantes y además bloquean lo único que puede hacer salir al país de la atonía. Cualquier incentivo para hacer las reformas estructurales de liberalización económica, que son las que precisamente necesita el país para desarrollarse y volver a la prosperidad.
Y luego la puntilla, como resulta que atónitos ven que la política monetaria no logra sus objetivos, que ni siquiera se ve que suba el IPC, que además la economía, después de todo lo que se ha inyectado, se convierte en drogodependiente y a la mínima que se anuncia que se va a retirar los estímulos entra en recesión. Entonces, ¿qué es lo que se pretende añadir? En muchas ocasiones, una política fiscal muy enérgica de gasto público, lo cual es todavía peor porque lo que hace es situar un número creciente de factores de producción en líneas que dependen de la decisión política. Y hoy en día pues se dice, por ejemplo en España, lo han leído ustedes, que se está recuperando el mercado de trabajo, pero sobre todo gracias al sector público, que está incrementándose la contratación de empleados públicos al ritmo de 100 y pico mil cada trimestre, etcétera, y así sucesivamente. Empleados que están asignados al sector público o a proyectos de obras públicas. En el caso de Japón, por ejemplo, va a preparar los Juegos Olímpicos del año 2020, se está haciendo un gasto tremendo, etcétera, pero que son siempre líneas dependientes de empleo no sostenible, porque dependerá de que ese gasto público se mantenga el día de mañana o no. Ambas políticas, por tanto, en términos estrictos de teoría económica y además muy analizados, no podemos entretenernos con todos los detalles, ustedes los conocen,